Vamos a dar comienzo. En primer lugar, agradecerle a todos los presentes por estar esta tarde acá en la Biblioteca Popular Municipal José Ingeniero. También, bueno, autoridades municipales. Es para nosotros un gusto, un placer poder presentar a Marianela Escoco. Ella es licenciada en Historia, también investigadora, docente. Ha trabajado en muchos artículos de su autoría, pero en este caso es su primer libro, que se llama El viento sigue soplando. Obviamente los detalles los va a dar ella. Se trata del origen y la historia de las madres de la Plaza 25 de Mayo de la ciudad de Rosario, que lucharon también por la búsqueda de sus familiares desaparecidos en épocas de la dictadura, incluso en tiempos de democracia. Así que para nosotros va a ser un gusto compartir este tiempo con ella. Y no quiero dejar de mencionar el decreto número 132/2016, visto la presentación del libro El viento sigue soplando, de la escritora licenciada Marianela Escoco, el día 11 de julio de 2016, en la Biblioteca Popular José Ingenieros, y considerando que la autora es licenciada y profesora de Historia por la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario, y actualmente docente de dicha facultad, becaria de CONICET y doctorada en Humanidades mención Historia, que trabajó en la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe y en el Archivo Provincial de la Memoria, integrante de la Red de Estudios sobre Represión y Violencia Política RER y de la Asociación de Historia Oral de la República Argentina, AHORA, que sus temas de investigación se centran en la historia de la última dictadura militar argentina y las organizaciones de derechos humanos, que participó en varias jornadas y congresos, publicó artículos en revistas afines e integra proyectos de investigación sobre las mismas problemáticas, que la mencionada presentación reviste trascendencia e interés cultural para la ciudad de Rufino por la temática abordada por la autora sobre los orígenes de madres de Plaza de 25 de Mayo de la ciudad de Rosario entre 1977 y 1985. Por ello, el intendente de la Municipalidad de la ciudad de Rufino decreta, artículo 1, declárase de interés cultural la presentación del libro El viento sigue soplando, de la autora Marianela Escoco, a realizarse el día 11 de julio de 2016 en la sede de la Biblioteca Popular José Ingenieros. Artículo 2, hágase entrega de la copia del presente a la licenciada Marianela Escoco y a los organizadores del evento. Artículo 3, comuníquese, publíquese y dese al ROM. Rufino, 4 de julio de 2016, firman Cayetano Arturo Patimo, jefe de gabinete, Abel Natalio Latanzi, intendente municipal. Agradecemos esto a la municipalidad y bueno, y le damos paso a la autora para que exponga su trabajo. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Si me escuchan bien, hablo sin micrófono. ¿Se escucha bien? Bueno, muy contenta de estar acá, muy agradecida, bueno, a la Intendencia, muchas gracias por la declaración de interés y a la biblioteca por organizar esta actividad tan linda y bueno, a Rodrigo que es un compañero que fue el contacto, digamos, especialmente agradecer. Nos gusta mucho en este recorrido, si se quiere, que estamos haciendo de llevar esta historia a todos lados. Nos gusta mucho ir sobre todo a los pueblos de nuestra provincia, pueblos y ciudades de nuestra provincia, ¿no? Así que bueno, muy contenta de estar acá. Yo voy a contar un poco sobre el libro, pero me gustaría que me hagan preguntas si hay, o dejamos un espacio al final, pero si quieren interrumpir no hay problema, pueden hacerlo tranquilamente, pues la idea es eso, ¿no? Poder dialogar un poco. Bueno, como decía Rodrigo, soy licenciada en Historia y esto es un poco importante remarcarlo porque el libro fue en principio la tesis para obtener esa licenciatura, ¿no? Así que años después ya, porque la tesis la escribí en el año 2003, gracias a los compañeros de la editorial Último Recurso que me propusieron publicarlo, bueno, sale en formato libro. Y también me parece importante remarcar que además de mi pertenencia institucional, digamos, he sido parte del grupo de apoyo a las madres de la Plaza 25 de Mayo de Rosario. Desde que era estudiante me acerqué a la plaza en ese momento con el objetivo de, bueno, conocerlas. Y desde ese entonces nos surgió una idea con un grupo de compañeros de realizar un documental. Era el año 2009 más o menos y ya nos dábamos cuenta de la urgencia de registrar sus testimonios porque estaban todas muy viejitas ya y sentíamos que eso se perdía. Siempre digo que hay mucho material sobre las madres, hay muchísimo sobre las madres de Buenos Aires,
hay menos sobre las madres de otras ciudades del país y de Rosario en particular. Había muchas entrevistas sobre ellas, sobre su historia, pero casi nada sobre la organización de la institución Madre de Plaza de Mayo en Rosario. Por eso, en ese momento, con estos compañeros decidimos realizar un documental, un videodocumental que se llama Arderá la Memoria, lo pueden encontrar en internet. Y de ese documental, de formar parte de ese documental, es de donde van a salir las principales entrevistas de este libro. El documental lo estrenamos en el año 2010 y lamentablemente a la fecha muchas de ellas ya fallecieron. Por lo que creemos que el testimonio tiene un doble valor porque, bueno, lamentablemente ya no tenemos sus voces. Hoy en día quedan solo 2 madres que rondan en la plaza y yo entrevisté a más de 6. Así que, bueno, es más de la mitad, digamos, ya no está. Por lo menos de la que pude entrevistar. También registré información sobre otras madres que ya habían fallecido y que yo no pude conocer, pero que bueno, que habían entrevistado a otras personas, que sus familiares habían donado sus documentos, las cosas que habían guardado, así que bueno, a través de eso también pude reconstruir esas historias. Y también siempre me gusta decir que para el año 2010, cuando estrenamos el documental, no pudimos reconstruir una fecha de cuándo se habían formado como madres. Porque en Rosario la organización en plena dictadura empieza nucleada en torno a lo que eran familiares de detenidos y desaparecidos por razones políticas, y así atraviesan toda la dictadura nucleadas en ese organismo que, bueno, también existía en Buenos Aires y tenían contacto a Buenos Aires. Al mismo tiempo, algunas madres viajaban a las rondas de Buenos Aires de los jueves y se habían incorporado a la Asociación Madre de Plaza de Mayo, pero de Buenos Aires. Y luego de terminar la dictadura, en la transición democrática, deciden este grupo de madres conformarse como Madre de Plaza de Mayo, Delegación Rosario. Pero no podíamos determinar cuándo había sido, porque bueno, las madres no lo recordaban exactamente, recordaban que había sido en la transición democrática, 83, 84, no podían determinar bien cuándo, y no tenían ellas un archivo personal, un archivo de la institución. Esto también es importante decirlo porque no es casualidad. Siempre digo que las madres de Rosario nunca recibieron apoyo económico de ninguna institución, es decir, que siempre tuvieron que subvencionarse ellas mismas haciendo actividades y demás. ¿Qué tiene que ver esto con los archivos? Bueno, que tuvieron que ir mudándose en distintos locales, algunos prestados, algunos en algún momento pudieron alquilar, y luego finalmente tuvieron que desistir a tener un local. Ya hace muchos años que no tienen un local, y eso hizo que esos archivos se perdieran en distintos lugares, en casas particulares y algunos que no hemos podido ni siquiera encontrar. Por lo tanto, no hay un archivo sobre las madres y no había un acta. Yo veía que en otros lugares del país habían realizado actas, entonces con eso se podía reconstruir la Constitución. En este caso no. Y bueno, y además en todos estos años nadie le había preguntado, porque bueno, también es algo que por ahí un periodista o los mismos compañeros le preguntaban sobre sus hijos, sobre el momento de la desaparición, que sin duda de eso las madres no se olvidan, fecha, hora, lugar, eso lo tienen en la memoria. Pero al ser una organización que dependía de la Organización Mayor de Buenos Aires, nunca le habían preguntado por su propia organización. Entonces siempre la habían adherido a la Organización de Buenos Aires, y de hecho las propias madres celebran el 30 de abril, que es la fecha de constitución de las Madres de Buenos Aires. Pero desde ese momento entendimos que haberse conformado en democracia tenía una particularidad y respondía a diferentes motivos, y nos parecía que teníamos que rescatar eso de la memoria. Así, con una red, si se quiere, que se armó también a través del documental, y cada una de ellas, y también la gente que la acompañaba, y algunas de sus hijas o hijos que militaron con ella, empezaron a buscar entre sus archivos, hasta que un día llega una de las hijas de una de las madres que ya falleció, y nos trae una cartita donde decía que se habían conformado en enero del 85. Bueno, y ese fue el documento que después nos llevó a buscar en los diarios, porque nosotros habíamos buscado todo 83, todo 84, que era su memoria, no habíamos llegado hasta enero del 85, donde había
recorte chiquitito en un diario que decía que se había constituido la filial en Rosario. Y bueno, y eso también responde a que, yo digo, es una consecuencia en realidad de la Fundación de Madres, y por eso ellas recuerdan los años anteriores, que es cuando empiezan con esta idea de formarse como madres. Y que no es casualidad tampoco que suceda en ese momento. ¿Por qué? Porque hasta ese momento, en plena dictadura, los objetivos de los organismos de derechos humanos en Rosario, nucleados en familiares, eran bastante similares. Era buscar a los familiares desaparecidos, que más allá del hecho del secuestro, la desaparición y no tener ningún dato, la mayoría de las veces ninguna información sobre ellos, y a pesar de incluso haber pasado muchos años, seguían buscándolos con vida. Es decir, en alguna cárcel esperaban que se encontraran detenidos más allá de la clandestinidad. Cuando surge la democracia y se empiezan a abrir, si se quiere, las cárceles, se empiezan a conocer los centros clandestinos de detención, todo lo que fue conocido como el show del horror, porque empieza a aparecer en televisión y hasta se empiezan a abrir fosas comunes donde había desaparecidos enterrados allí. Bueno, el reclamo de aparición con vida empieza a ser una disputa entre los organismos, donde algunos pensaban que tenían que reconocer que sus familiares habían fallecido y empezar a reclamar por justicia. Las madres no quieren abandonar ese reclamo de aparición con vida porque entendían que estaba unido con el reclamo de justicia. ¿Por qué? Porque si sus hijos eran declarados como muertos o asesinados, a partir de ese momento empezaba a correr los tiempos de la justicia y pasado determinados años esos crímenes podían prescribir. Entonces las madres desde un primer momento dijeron: no, vamos a continuar con la consigna de aparición con vida. Y ahí empezaron a surgir algunas diferencias con otros organismos que querían dialogar, que querían ser menos opositores al gobierno entrante. Esto es importante remarcarlo porque, bueno, hoy en día se están juzgando los responsables de estos crímenes porque esos delitos fueron declarados de lesa humanidad y por tanto no prescriben, lo que nos permite que a pesar de los años estén siendo juzgados. Pero en ese momento, con una democracia muy débil y unos militares y los servicios de informaciones aún muy fuertes, las madres vieron muy claro que eso podía ser un grave peligro y por lo tanto se aferraron a esa consigna de aparición con vida. Y por otro lado, se opusieron a la constitución de la CONADEP. Esto también hay que aclararlo porque siempre digo que hoy en día valoramos muchísimo el trabajo que hizo la CONADEP, la Comisión Nacional por la Desaparición de Personas, que incluso hasta el día de hoy las pruebas que se recabaron en ese momento sirven a la justicia de los juicios. Pero en ese momento las madres pedían que sea una comisión bicameral legislativa. ¿Qué significaba eso? Que los que integraban esa comisión habían sido elegidos por el pueblo, ¿sí? Porque si eran legisladores, habían sido elegidos en las recientes elecciones por el pueblo y ellas consideraban que eso era más representativo que una comisión de notables como fue finalmente la CONADEP y como fue la línea que planteó y finalmente llevó a cabo Alfonsín. Las madres entonces se oponían a eso y por lo tanto no participaron de la CONADEP en la mayoría de los lugares del país. Y eso en Rosario marcó un claro quiebre con los otros organismos que sí lo hicieron, que aportaron sus archivos y además participaron en Rosario, en la ciudad y también en la provincia de Santa Fe, participaron directamente de la delegación de CONADEP que se formó acá. Entonces, en esas dos líneas, ¿no?, aparición con vida y el rechazo a la CONADEP, las madres de Rosario empezaron a diferenciarse con personas que habían militado y que después siguieron militando, porque los organismos de derechos humanos hasta el día de hoy continúan sus reclamos en conjunto, pero que en ese momento particular de transición democrática consideraron que era necesario marcar una diferencia. Y bueno, ¿y cómo? Bueno, constituyéndose como delegación de las madres de Buenos Aires. Por eso también quizás esta historia no fue contada, porque también es difícil hablar de las diferencias. A mí también me cuesta mucho porque me siento parte, porque milité con las madres y al mismo tiempo acompañé los juicios y conozco a muchos de los militantes de los organismos. Pero pasados los años, es un poco lo que nos permite la historia, ya se pueden hablar de algunas cosas que durante mucho tiempo fue muy difícil recordar.
Y en este sentido también es que las madres no habían registrado su propia organización, no se habían preocupado quizás por guardar los documentos, porque bueno, las urgencias del momento eran otras y claramente, más allá de que continuaron y continúan la búsqueda de sus hijos, esto también siempre lo digo porque sus hijos continúan desaparecidos, porque no se han encontrado sus cuerpos, sus restos ya en esta época. Y bueno, que no se hayan encontrado sus restos significa también que muchas madres no conozcan, algunas ni siquiera dónde estuvieron detenidos, y otras muchas, bueno, no conozcan los lugares por donde estuvieron, dónde fueron enterrados, si es que fueron enterrados, y también que muchas veces, en muchos casos, no se sepa quiénes son los responsables de esos asesinatos. Por eso encontrar los restos no es solamente simbólico de lo que significa poder darle una sepultura, en el caso de quienes son cristianas, la mayoría, sino que también tiene una connotación judicial y, por supuesto, de perseguir y continuar la reconstrucción histórica y por la verdad. Por eso decimos, sus hijos continúan desaparecidos. Y bueno, y en ese reclamo, que en los 80, en la transición democrática, se transforma en el reclamo de justicia, verdad y después memoria también, muchas madres siguieron de todas formas con la esperanza de encontrarlos. Eso es lo que siempre decimos, tiene de tan particular el hecho de la desaparición forzada de personas, que es tan difícil comprender a quien no le sucedió, porque la pérdida de un familiar querido quizás la podamos comprender todos, porque en algún momento de nuestras vidas eso sucede. La pérdida de un familiar querido de una forma trágica es algo más difícil de comprender, pero a veces si sabemos los hechos, si podemos encontrar justicia, si podemos darle una sepultura, también con el tiempo se hace el duelo. Lo que genera la desaparición de personas en la psiquis humana es que nunca se puede elaborar el duelo y siempre se sigue esperando. Ese sí. Es el término real que se le dio a la palabra desaparecido, ¿no? Como que hasta que no aparezca, no poder darle un final al sentido de la búsqueda. Exactamente. Por eso se llama desaparecido. Eso es, exactamente. El término real es el fin de ese. Y por eso la importancia de seguir buscándolos. Claro, de seguir buscándolos. Hasta que no aparezca. Exactamente. Pero bueno, aún hoy es difícil, sobre todo, bueno, yo soy docente, explicarle a los chicos que nacieron todos, nuestros alumnos ya después de la dictadura y en democracia, cómo alguien puede seguir esperando después de 40 años. Y sí, no, ellas no dicen que están esperando, o sea, ellas te dicen, yo sé que mi hijo está muerto, pero en el fondo queda algo de decir, bueno, pero ¿cómo? ¿Cuándo? La necesidad de respuestas, que como siempre decimos, por eso esto no es pasado, es presente, porque eso continúa pasándonos y continúa pasándoles a muchas familias que aún no hallaron respuesta. Y por supuesto lo que también siempre decimos, la búsqueda de los nietos, que son hoy adultos, y que también es el reclamo, si se quiere, más firme, que en la actualidad necesitamos hacer con fuerza para que aparezcan todos los nietos. En ese sentido también tuvimos en Rosario una abuela muy querida, muy conocida, Darwinia Galiquio, que perdió además de a su hija y a su yerno, a su nietita, que había sido secuestrada con casi 2 años, con 9 meses, 2 años de otra. Y bueno, y que la empezó a buscar desde el primer momento, incansablemente, y que por suerte, o mejor dicho, no por suerte, sino por su búsqueda, pudo recuperarla, pero en un proceso muy lento, que fue muy doloroso, porque bueno, hoy las restituciones no son fáciles, porque también influenciar en la subjetividad de un adulto no es fácil, pero hoy ya son adultos y no es tan traumático, si se quiere, no tienen que modificar su vida. Cuando Darwinia encuentra a su nieta, tenía 9 años, vivía con una persona que le decía que era su madre, con su apropiadora, y la quería, por supuesto, la había criado. Por lo tanto, fue muy difícil para esa nena comprender lo que le había pasado a sus padres, comprender su historia y
y decidir ir a vivir con su abuela. Por eso en ese momento el caso de la nieta de Darwinia tardó más de 4 años en resolverse en la justicia, cuando Darwinia ya conocía dónde estaba su nieta, la había encontrado, se veía con ella, pero no podía vivir con ella, y además la nieta vivía en Buenos Aires, lo cual hacía todo mucho más difícil, porque Darwinia con edad avanzada ya tenía que viajar en reiteradas oportunidades, y a veces la apropiadora le negaba verla, así que a veces viajaba a Buenos Aires y se tenía que volver con las manos vacías. Sí, bueno, esa historia la reconstruí también, es el último capítulo del libro, y bueno, lo pude hacer gracias a que las hijas de Darwinia donaron toda su archivo personal al Museo de la Memoria, y allí están todos los recortes que guardó Darwinia sobre la restitución, porque aparte, bueno, fue muy mediático y todo el mundo opinaba sobre lo que había que hacer o no, y había muchas opiniones en contra, diciendo como qué mala esta abuela que la quiere sacar a esta nena, porque en ese momento todavía no habíamos avanzado en esta idea que creo que hoy tiene consenso de que todos tenemos derecho a conocer nuestra identidad, y que si la apropiadora le habían mentido, bueno, era eso, era una apropiadora y no una madre adoptiva como ella se hacía llamar. Así que todo ese proceso de restitución de Jimena, que era la nieta de Darwinia, fue muy lento. Recién lo logran en el año 89. El último fallo es del año 91, porque también eso, la justicia no estaba a favor y la mayoría de las veces fallaba en contra. Y a pesar de eso, Darwinia siempre continuó en abuelas, buscando al resto de los nietos, y siempre continuó en madres, rondando alrededor de la Plaza 25 de Mayo en Rosario, pidiendo memoria, verdad y justicia. Y eso es algo también que siempre nos gusta destacar, ¿no? La constancia. Hay que estar 40 años en la lucha, en la plaza todos los jueves. Hoy en día tienen más de 90 años y allí están. Los invito a todos, si van un jueves a Rosario, en invierno a las 5 de la tarde, en verano a las 6. Están allí en la Plaza 25 de Mayo, las madres, con un grupo de compañeros. Y bueno, eso sin duda y de por sí genera una gran admiración, una labor pedagógica además que han hecho de ir a las escuelas, de contar su historia en reiteradas veces, cuanto fuera necesario, para que esto no vuelva a pasar, como siempre dicen ellas. Así que bueno, la idea entonces, en un primer momento la idea del documental fue eso, rescatar sus voces y ponerla en un audiovisual. Nos interesaba esto también, que llegue a los adolescentes, que llegue a todos. Y después la idea de hacerlo tesis en un primer momento y ahora libro, fue eso, quizás poner en forma más sistemática y documentada, porque hemos consultado muchos documentos aparte de las entrevistas, una historia que si no sería parte de la memoria. O sea, los historiadores solemos diferenciar entre memoria e historia. La memoria es colectiva, es de todos. Ustedes se van a ir hoy de acá con una memoria de lo ocurrido. Y la historia quizás intenta sistematizar un poco eso, como les decía, la preocupación por las fechas, por explicar por qué. Porque esto que yo les cuento de la coyuntura, de la transición, de la aparición con vida, del no a la CONADEP, es algo que me costó mucho reconstruir. No es que las madres lo dijeran. De hecho, solo después de muchas entrevistas y indagando mucho, algunas reconocieron, si se quiere, eso. Pero en su memoria privilegiaron otros hechos que contar. Claramente la desaparición de sus hijos, los primeros años, el pedido de justicia, ¿no? Y eso no es que esté mal, eso está muy bien, esa es la historia que ellas quieren contar. Pero nosotros pensamos que, como otra generación quizás, y como docente y como investigadores, bueno, es necesario contar. No todo, porque nunca va a ser todo. Por eso también siempre me gusta decir que es un comienzo y que invito a todo aquel que quiera continuarlo, complementarlo, porque como sabemos la historia nunca está cerrada, pero sí una parte, lo que yo interpreté, lo que yo pude investigar y sistematizar en el libro. Otra gran fuente de la investigación y quizás
a sorpresa mía, fueron los partes de la Policía Provincial, que están en el Archivo Provincial de la Memoria en la ciudad de Santa Fe, que hacían un seguimiento exhaustivo de todas las actividades de los organismos y de las madres, sobre todo en plena dictadura. Y yo siempre digo, paradójicamente, esos que ellos hicieron para perseguirlas y para en cualquier momento atacarlas, si se quiere, por suerte eso no sucedió, pero tenían toda la información para hacerlo si llegaba la orden. Eso que ellos hicieron para obtener esa información a mí me sirvió muchos años después para reconstruir hechos que las madres me contaban, pero que yo no le podía poner fechas. Porque ellas, por ejemplo, recuerdan mucho una marcha que se hizo en el año 78, donde se hizo primero una misa en una iglesia y luego marcharon hacia el Monumento a la Madre en el Parque Independencia. Fue multitudinaria y fue reprimida esa marcha, donde la policía las interceptó y les obligó a dispersarse. Esa marcha me la contaban todos, pero nadie podía decir no fecha, ni siquiera año. O sea, podían recordar que era en dictadura, porque ese quiebre es para todos, todos recuerdan. Si fue dictadura o democracia, ese quiebre está. Pero no podían recordar cuándo. Y no es lo mismo. Para mí como investigadora, pero para la historia, no es lo mismo que esa marcha sea en el año 78 que haya sido en el año 82. Que continuaba siendo dictadura, pero que claramente había una apertura. Bueno, pude rastrear, encontré un parte policial escrito por los policías que la estaban siguiendo y que intercedieron la marcha, diciendo todo, hora, fecha, quién, cómo, todo cómo había sido esa marcha. Entonces ahí pude reconstruir que había sido en el año 78, lo cual también habla de una organización muy temprana. Siempre se piensa que en las ciudades del interior la organización fue muy posterior. Y no, si pensamos que las madres en Buenos Aires se formaron en abril del 77, una marcha de estas características, en una ciudad pequeña, porque eso también es importante, en el sentido de que era más fácil identificar a los militantes, que era más fácil conocer dónde vivían. Buenos Aires en ese sentido es un mundo aparte. Pero hacer una marcha de estas características con gran cantidad de militantes en ese año habla mucho de la organización, de la lucha y también de la autonomía que tuvieron estos familiares que salieron muy tempranamente a reclamar por sus seres queridos. Y eso es todo un trabajo que reconstruí en archivo y que incluso en muchos de esos partes aparece el secuestro de sus hijos, pero no lo reconocen, dicen que están prófugos, y es el parte policial del día que los secuestraron. Y incluso pude darles esas fuentes a muchas de las madres que por supuesto quedaron muy impresionadas, ¿no? con la versión policial de lo que había ocurrido con sus hijos muchos años después. Así que bueno, en parte también yo digo que me siento un poco, me sentí un poco como, me cuestioné a mí misma si yo tenía derecho a contarles su propia historia a ellas, o a mostrarles otra versión de su propia historia. Me daba como mucha vergüenza, si se quiere, ir y decirles, bueno, mira, yo encontré esto, sobre tu historia, sobre la historia de tu hijo. Pero que bueno, que aprendí que para ella fue muy importante y que también a partir de ahí recordaron otras cosas y pudieron contar otras cosas. Así que bueno, por eso un ida y vuelta, y por eso fue importante hacerlo en el momento en que ellas todavía pudieran responder, ¿no? Incluso, bueno, una de ellas que sigue rondando, después de leer el libro, bueno, me llamó y me contó muchas cosas más que fue recordando, que fue reconociendo en su escritura o en su lectura de su propia entrevista, o como darme explicaciones de decir, bueno, pero yo esto lo dije o sea, nunca nadie le había pedido eso, pero como sentirse que a lo mejor tenía que explicar más. Así que bueno, es más que un libro, es una parte de mi vida, es una militancia, es un compromiso con la memoria, la verdad y la justicia, y es una invitación a continuarla, porque bueno, estoy segura de que falta mucho, y en ciudades como esta también hubo familiares en muchas ciudades del interior que en primer lugar viajaron a Buenos Aires y luego a Rosario,
y que luego, bueno, por diferentes motivos también tuvieron que dejar de militar y que sus historias no están. Así que es necesario, creo, reconstruirlas y poder armar esas redes de cómo funcionó todo eso, ¿no?, en ese momento, porque además creo que sirve como ejemplo para que nos volvamos a organizar, para que podamos tomar esas banderas y no solo las banderas, sino otras banderas, pero sí las formas de organización y de entender porque lo que primero entendieron los familiares cuando fueron a golpear a esas puertas que no les daban resultado fue que solos no iban a poder. Lo primero que entendieron fue que juntos iba a ser más fácil, o por lo menos iba a dar mejores resultados. Y aunque muchos de ellos no pudieron encontrar a sus hijos, sí estamos convencidos de que pararon la matanza, de que lo que generó el gran movimiento de derechos humanos en Argentina, que hizo que todo el mundo conociera lo que pasaba, tuvo que replantearle objetivos a la dictadura. Estamos convencidos de eso, de que sin duda ayudaron a que la dictadura se fuera, aunque costó mucho y muchos años, aunque no fue inmediato, por supuesto, ninguna lucha es inmediata, y en eso también también son un ejemplo, eso también me gusta siempre decirle a los chicos, hay que tener paciencia, están 40 años, casi más de 30 para encontrar justicia, y siempre igual, siempre con el mismo reclamo. Nunca en estos 40 años, nunca hubo un solo hecho de venganza personal, eso también lo decimos siempre. Siempre se esperó por la justicia, aunque la justicia no era lo que hubiéramos querido, aún en los años de impunidad como fueron los 90, y con las atrocidades comprobadas que había hecho la dictadura, siempre se esperó por justicia y nunca hubo un solo hecho de violencia por mano propia, de venganza. Por eso, bueno, nos parece que es un ejemplo, que vale la pena contarlo y por eso a todos lados donde podemos lo llevamos. En lo que es el libro en particular, está estructurado en 4 capítulos. El primero, introductorio, sobre todo lo que significó la dictadura, la desaparición de personas y el terrorismo de Estado. Luego el primer capítulo está escrito alrededor de una de las madres, que es esta que les decía que me llamó luego al leerlo, que continúa yendo a la plaza, Norma Vermeulen, que estuvo desde el primer día, primero en familiares, después en madres y hasta el día de hoy, que cuenta esa primera organización en familiares porque tiene una gran memoria y recuerda muchísimo. El tercer capítulo está basado en 2 madres que empezaron a viajar a Buenos Aires en el año 77 y que luego fueron las promotoras de la formación de madres en Rosario, Esperanza Labrador y Nelma Jalil, que ya fallecieron. Y bueno, ese tercer capítulo es la historia propiamente de las madres en esa transición democrática. Y el último es el de Darwinia y la constitución de abuelas en Rosario y la restitución de su nieta. Siempre digo que tener que elegir también me parecía injusto porque quedan afuera muchas de ellas, que además conocí y quise mucho. Pero que bueno, la elección tuvo que ver con las entrevistas que ellas me dieron, que eran muy ricas, y también con los documentos que pude conseguir, porque a Darwinia y a Nelma no las pude entrevistar, ya habían fallecido, pero había muchas entrevistas sobre ella que sí pude consultar, y muchos documentos aparecen mucho en la prensa, aparecen incluso en los partes policiales, fueron como referentes, entonces pude reconstruir mucho mejor la historia a través de ellas. Y bueno, y el nombre, El viento sigue soplando, es un homenaje a otra de las madres, Elida López, que quise mucho, que falleció en 2010, y que en el acto del 30 aniversario, en 2006, del 30 aniversario del golpe, leyó el documento y dijo esta frase: aunque los molinos ya no estén, el viento sigue soplando. Y si bien ella lo decía en relación a sus hijos, a mí me parece que la frase sirve para ellas y que esperemos que cuando ellas ya no estén, su historia y su lucha siga vigente. Así que bueno, así muy rápidamente es lo que
les quería contar, pero me gustaría que intercambiemos, que me puedan hacer preguntas, comentarios, opiniones y podamos hacer un diálogo. Bueno, lo que se nota que lo transmití mucha emoción cuando lo contás, lo describís así. Sí, la verdad que me genera doble emoción, en un sentido por haber pertenecido, además de compartir, por supuesto, sus ideales y sus banderas, y en el otro sentido por haberlas perdido, si se quiere, lamentablemente, más allá de que, por supuesto, que las recuerdo con mucho cariño, como decían siempre, que su nombre no sea asociado al dolor, sino a la lucha. Pero bueno, cada presentación, cada vez que hablo de ellas, las vuelvo a recordar particularmente a cada una. Y bueno, no son personajes históricos como pensamos a otros, quizás, intocables, sino que son personas con las que conviví y compartí muchas cosas. Hablando de los represores, en la capital salió que absorbieron a 4 o 5 de la Quinta de Funes. ¿Que absolvieron? Sí. Con nombre y apellidos. ¿De la Quinta de Funes o de el último juicio fue el de Cambiaso y Pereira? ¿No? 4 o 5 eran, 4 Lo que conozco es que el último fue el de Cambiaso y Pereira, que fue un hecho particular porque fue en el 83, ya con la dictadura en retirada, y tuvo intervención la policía de Buenos Aires y se juzgó en Rosario ese hecho, y algunos de ellos los absolvieron por obediencia de vida, básicamente por no atribuirles responsabilidad. A lo mejor militarmente participaban de la dependencia, de la misma dependencia que los de fábrica militar. Pero los responsables de fábrica militar se los juzgó en 2010, fue una condena ejemplar y le dieron cadena perpetua. Consulta con respecto a algo que dije al principio. Vos mencionás que son las madres de la Plaza 25 de Mayo. Y no decís las madres de Plaza de Mayo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué no las madres de Plaza de Mayo están vinculadas con la histórica, con las otras? Sí, me olvidé de decir eso. Cuando ellas se constituyen como delegación de las Madres de Plaza de Mayo de Buenos Aires, en el año 85. En el 86, las Madres de Buenos Aires sufren una división, donde está por un lado Asociación Madre de Plaza de Mayo, que es representada por Eve Bonafini, y Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. En esa división, las Madres de Rosario se quedan con la línea de Eve. Y en el año 95, por diferentes discusiones con la Asociación Madre de Plaza de Mayo, se separan. Y ahí es que a partir de ese momento se empiezan a llamar Madre de Plaza 25 de Mayo por la Plaza Rosarina. Por eso desde el 95 hasta hoy... No la eligieron por casualidad, digamos. Más o menos. 25 de mayo, ¿o sí? En realidad sí, porque... hay dos plazas importantes en Rosario, la Plaza San Martín, que hoy está que en ese momento era Jefatura de Policía y el Comando del Segundo Cuerpo de Ejército, y la Plaza 25 de Mayo, que está enfrente de la municipalidad. Como Rosario no es capital, el poder, la autoridad es la municipalidad, entonces eligen, incluso todos los reclamos eran ahí. Hoy en día, a partir de 2004, la jefatura se trasladó a Cayo Videolago, donde estaba fábrica militar, y en donde era la jefatura hay una sede del gobierno provincial. Entonces las marchas las hacemos de Plaza 25 de Mayo generalmente, sobre todo cuando son marchas de docentes o de empleados estatales, que le reclamamos al gobierno provincial. Por supuesto, cuando el reclamo al municipal se va a la Plaza 25 de Mayo. Pero fue bastante azaroso, porque en realidad lo que se intentaba era reclamar a la autoridad, y la autoridad en Rosario era la municipalidad, y justo estaba enfrente a la Plaza 25 de Mayo. Así que sí, fue un poco... No es casualidad que las plazas más importantes del país se llamen Plaza de Mayo, eso es lo que no es casualidad. Pero con el tiempo, hoy en día, la plaza más importante es la San Martín. Marianela, una pregunta. Vos que estás
dentro de la estructura de madres y tal vez también en contacto con ellas. ¿Cómo te cae a vos y cómo le cae a las integrantes de la asociación algunos comentarios que ponen en duda la cantidad de desaparecidos y esos temas? Bueno, yo incluso en el libro lo digo un poco. Más allá de la discusión por la cifra, que nos parece que no tiene demasiado sentido, aunque se explica por diferentes motivos. Uno de ellos es por la clandestinidad del momento y la cantidad de denuncias que se lograron reunir en ese momento. Es decir, cuando la cifra eran 30.000 es porque había 30.000 denuncias, claramente. Y eso, más allá de que después se puede haber traducido o no en 30.000, efectivamente 30.000 desapariciones, sí lo fue en un momento. Eso por un lado. Pero por otro lado, lo que nos parece es que además los 30.000 desaparecidos son una bandera. Y son una bandera que recorrió el mundo y que puso en jaque a la dictadura y que creo que tenemos que seguir sosteniendo, porque si no son 30.000 desaparecidos, son 30.000 asesinados, son 30.000, digamos, porque no se puede medir solamente la desaparición. Por eso la CONADEP solo recaba información sobre 9.000, porque solo investiga desapariciones. La CONADEP nunca investigó otros casos, que hubo muchos, como los supuestos muertos en enfrentamientos, que todos sabemos que no eran enfrentamientos, que los asesinaban a sangre fría y luego engrosaban esas listas. Por eso digo que si se va a medir en términos de cifras, y probablemente no lleguemos a 30.000 si nos ponemos a contar. Una tarea que es imposible además, porque hay muchos que no están denunciados, muchísimos, sobre todo en el interior, en las ciudades, incluso de la provincia de Santa Fe, lo que eran las ligas agrarias en el norte, un montón que no están denunciados. O sea, que igualmente, aunque nos los propusiéramos con una tarea seria de decir vamos a contar cuántos son, yo creo que no se podría hacer. Pero además no es la cifra, hoy en día no cambia además. ¿Qué cambia que sean 30.000 o que sean 10.000 o que sean 50.000? Yo la pregunta que te hacía era cómo caía dentro de la... Sí, y es muy doloroso como cada uno de los ataques, si se quieren, que se sigue recibiendo, porque no es lo único. Siempre hay algún comentario malicioso en torno a manchar esta lucha, y siempre las madres salen a responder a eso insistentemente, pero bueno, yo creo que hasta ya no habría que responder, porque eso va a seguir sucediendo, es parte de la disputa por la memoria, ¿no? Se ha terminado de abrir todos los archivos en la provincia de Santa Fe, que es lo que vos conocés, por lo que dijiste, de lo que habías podido investigar en Santa Fe. Sabemos algunas noticias de que el gobernador había abierto los archivos, esas cosas, pero bueno, no sé. Se avanzó en eso. Sí, hay avances y retrocesos. En este archivo en particular que yo trabajé hubo un gran retroceso de que ahora está prácticamente cerrado. Sabemos que está ahí, algunos que pudimos consultarlo conocemos ese material. Sí, ese material ha sido cedido a las causas, pero está cerrado para los investigadores en este momento porque hubo una nueva disposición y así se decidió. Continuamos la lucha por la reapertura, pero en ese momento, en ese archivo hubo un retroceso. Y después hay muchos otros que no encontramos, pero que suponemos que están. Creemos que la policía guardó muchos archivos, creemos que no los quemaron, no en la provincia de Santa Fe por lo menos, están en algún lugar. Bueno, nunca se encontraron tampoco los archivos que se robaron en ese momento de la CONADEP. En el año 84, en octubre del 84, cuando la CONADEP Santa Fe había recabado muchísima información y estaban los tribunales provinciales de Rosario, entraron policías con vía libre y se robaron todo ese material que nunca se recuperó, que bueno, probablemente sí haya sido destruido, pero que bueno, vamos a seguir buscando porque creemos que no todo ha sido destruido. De hecho, bueno, en los últimos años también se dio una apertura del archivo de las Fuerzas Armadas en Buenos Aires,
que dependen del Ministerio de Defensa, que muchos se pueden consultar por internet y muchos otros están también de cualquier ciudadano o investigador que quiera consultarlos. Y ahí también nos dimos cuenta que había, por las Fuerzas Armadas siempre dijeron que habían destruido todo. Quizás sí no hay información sobre los desaparecidos. Quizás no, quizás eso no esté, porque quizás no la produjeron. Hay información que directamente los servicios no hicieron, digamos, nunca registraron en papeles ese tipo de información. Quizás eso no. Pero sí de muchas otras modalidades que tuvo la represión, que no solo es la más cruenta o la que más hemos sufrido, como la desaparición de personas, sino el seguimiento de muchas otras, cárcel y demás, que sí, yo creo que hay archivos de eso, y del propio funcionamiento del gobierno y de las Fuerzas Armadas como institución, de la policía, de las órdenes que daban, de los responsables. Yo creo que sí, pero bueno. Eso, por ejemplo, yo sé que esos libros son libros de guardia, o sea, es un documento que la policía produce constantemente hasta el día de hoy. Son libros de guardia que en el momento de la represión contuvieron información sobre detenciones ilegales. Y esos libros de guardia están en cada, por lo menos en cada cabecera de policía. Si quizás no está en la propia comisaría, porque a lo mejor la comisaría lo delegó a la cabecera del departamento quizás, pero sí existen. Nosotros hemos consultado los de San Lorenzo, que los tiene en este momento la Secretaría de Derechos Humanos de Rosario. Ahora estos que se encontraron en Santa Fe los tiene en Santa Fe. Pero bueno, también hay algo que decir, que a veces es un poco incómodo, pero que si bien se ha aportado mucho a las causas, eso no quiere decir que esté a disposición de los investigadores. Y nosotros entendemos y no negamos y apoyamos y colaboramos y demás con las causas, pero también creemos que hay una gran reconstrucción histórica por hacer, que no es tarea de la justicia, y que en algún momento creemos que esos documentos también tienen que llegar a los investigadores y a la sociedad en general. Y eso es lo que más cuesta, porque para las causas se han aportado muchas cosas. Pero bueno, la justicia busca una especie de documento que es el que prueba algo, por el fin que tiene la justicia, que a veces los investigadores o los historiadores le damos otro valor a un documento que a la justicia quizás no le sirve o no le interesa. Por ejemplo, el propio funcionamiento de las comisarías. Para la justicia solo sirve si habla de un detenido o desaparecido, puntualmente, y si lo nombra. Y nosotros también a veces podemos reconstruirlo de otra forma, que no sirve de nada judicialmente que yo pueda reconstruir a través de testimonios quién era un detenido que a lo mejor no nombran con nombre y apellido. Eso a la justicia no le sirve, pero a la historia sirve mucho. A veces se nombran solo los apodos, entonces vos sabés el apodo de esa persona porque la madre lo sabía o porque el familiar lo sabía. A la justicia no le sirve si no dice nombre y apellido. Entonces tenemos fines distintos, colaboramos, trabajamos juntos, los documentos judiciales para nosotros son fuentes y a veces nuestras investigaciones son fuentes a la justicia, pero son cosas distintas y por eso siempre reclamamos que también nos lleguen esos materiales, que muchas veces mueren en los archivos de los fiscales, lamentablemente. Por eso ese tipo de documentación de las comisarías no llegó a los investigadores, está en la justicia. En Rosario hubo más de 10, y siempre decimos así porque todavía hay algunos que no podemos determinar. Hay compañeros sobrevivientes que saben que no estuvieron en ninguno de los reconocidos, pero no pueden reconocer en cuál estuvieron. Por lo tanto, creemos que son más de los 10 que están reconocidos. En Rosario alrededores, ¿no? También contamos Funes y... Claro, en Baigorria. Ahora está destruida. Había gente ahí que cuidaba, no dejaba que pasara. Tengo una anécdota con un grupo de alumnas que se fueron y se metieron para saber. Y era ahí en Baigorria, el tema de la planita. Pero bueno, no sé, ahora que quedó todo destruido. Está destruido ese predio.
hubo como dos circuitos represivos en Rosario. Uno, el de la Policía Provincial, que se centraba en el servicio de informaciones, que está en la ex jefatura, Dorrego y San Lorenzo, y que además utilizó algunas comisarías, que algunas están identificadas como que allí estuvieron detenidos y otras no. Y otro gran circuito fue el que denominamos Las Quintas, que era del Ejército. Y ahí, bueno, está la Quinta de Funes, la Calamita, hubo otros 2 centros de detención en Funes. Dentro de ese circuito también, dentro del Ejército, no, la Fábrica Militar de Armas, que tuvo detenidos ahí. Dentro de la policía, una de las cárceles, que si bien era cárcel legal, tuvo detenidos clandestinos ahí. También se lo reconoce como centro clandestino. La Escuela Mañasco entra dentro del circuito militar, porque cuando desmantelan la Quinta de Funes, se llevan a los detenidos por 2 meses a una escuela, la Escuela Mañasco. Bueno, por ejemplo, nunca se pudo imputar al director de esa escuela, que le da directamente el predio al Ejército para que pongan los detenidos allí, y nunca se lo pudo imputar. Igual al director de la Fábrica de Armas, que era militar de carrera y que le presta el predio para tener detenidos allí, nunca se los pudo imputar. Por eso también falta mucho, muchísimo. Cuando vos citaste la separación que termina deviniendo en Asociación de Madres de Plaza de Mayo y la línea fundadora, ¿cuáles fueron los motivos que provocaron esa separación? Uno de los principales motivos fue el reconocimiento de los cuerpos, porque la línea de Asociación Madre de Plaza de Mayo consideraba que si seguían sosteniendo el reclamo de aparición con vida, era contradictorio ir a reconocer los cuerpos. Se oponían a la apertura de fosas comunes. Y además porque consideraban que ir a buscar un cuerpo individual, si se quiere, del propio hijo, también era contradictorio con la lucha por todos los hijos. Porque no, esa también fue una de las banderas de las madres. No es por mi hijo, sino que es por todos los hijos. Y la línea fundadora consideraba que más allá de estar de acuerdo en líneas generales y teóricas con eso, no se le podía prohibir el derecho que tenía cada madre de ir a reconocer a su hijo. Eso fue una de las cuestiones. Que bueno, que tiene que ver con estas discusiones, ¿no? De darlos por muertos, de la justicia y demás que hablábamos con respecto a aparición con vida. Y lo otro también fue más adelante la aceptación de las indemnizaciones que dio, pero eso fue también más adelante que dio el gobierno de Menem directamente, pero que ya se venían discutiendo años anteriores, donde se indemnizó, reparación histórica, como se pueda llamar, con determinado dinero a cada familiar de desaparecido. Y Asociación Madre de Plaza de Mayo siempre estuvo en contra de eso. Y otros organismos, lo mismo, digamos. Si bien en términos teóricos el dolor no se negocia, nada te va a devolver a tu hijo, bueno, consideraban que había muchas situaciones, había personas que habían dejado todo y todo también es lo económico en la búsqueda de su hijo. Entonces, bueno, muchos consideraban que era una decisión individual, que cada uno tenía que aceptar o no. Esos fueron los principales debates del momento. Cuando hablas de otros organismos, ¿quiénes son? Bueno, después también estaban familiares, sigue estando, familiares de detenidos y desaparecidos por razones políticas. Hijos, más tarde, hijos se crean en el 95, digamos que no estuvo en esos debates porque eran muy pequeños. La PDH, que era la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, y que era el organismo más identificado con Alfonsín. De hecho, Alfonsín era parte de la PDH antes de ser presidente, ¿no? Luego también se funda el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, que es un movimiento de iglesias, sobre todo metodistas. Ya existía la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, que era un movimiento que venía de los años 30, es el más antiguo, el que tenía más experiencia. Y también se forma después el CELS, el Centro de no me sale, Estudios Legales y Judiciales y Sociales.
que está relacionado con Pérez Esquivel. Y esos son los más reconocidos, ¿no? Y que en la mayoría de los casos se han replicado como filiales en las ciudades más importantes del país y que conformaron lo que podemos denominar el movimiento por los derechos humanos. Marianela, siempre se habla del rol de la Iglesia como institución, pero justo mencionaste que la Iglesia, por ejemplo, metodista, en este caso, tuvo una participación distinta, ¿no? Estos años. Sí, no solo la Iglesia metodista, hubo muchos curas cristianos que... Sí, y sí, pero tampoco sé si institucionalmente la Iglesia metodista. Siempre fueron curas, en el caso de la Iglesia metodista, pastores que individualmente apoyaron la lucha, con mayor o menor apoyo de sus superiores. Claro que en la Iglesia Católica fue más claro la complicidad con la dictadura y por lo tanto la negación al apoyo, ¿no? Lo que tiene, yo no conozco mucho, no soy religiosa, pero la Iglesia Metodista tiene como una organización más internacional que les permitía pedir apoyo afuera, pasando por encima de sus superiores, a muchos de ellos. Entonces, de esa forma tuvieron más margen para actuar y conseguir, por ejemplo, la Iglesia Metodista trabajó mucho en que muchos compañeros salieran del país a través de estos canales institucionales. Que la Iglesia Católica, en ese sentido, es más jerárquica, y a los curas les costó, no tenían relación directa con el exterior y le costaba mucho más teniendo un obispo que, bueno, el obispo margen de acción. Claro, pero hay salvadas excepciones muy reconocibles de curas que aún en contra de jugarse su propia vida han participado en los organismos y salvado la vida a muchos compañeros. Que los documentos, archivos, todo eso sea liberado para que ustedes lo puedan trabajar, para que los investigadores puedan seguir investigando. Y ¿Qué organismo lo está? En este caso el gobierno provincial, en el del archivo de Santa Fe. ¿Con qué criterio? ¿Con qué? Es una gran discusión. Hay una ley que se llama Ley de Habeas Data, que protege datos personales, que en realidad está creada para, algo que no se cumple además, para que ninguna empresa, institución o demás pueda dar tus datos y usarlos por ejemplo, en venderte cosas, en hacerte tarjeta de crédito y demás. Eso que no se cumple, porque como sabemos a todos nos llaman para vendernos cosas, bueno, justifica que tenga que haber protección de datos personales en la documentación que solicita cualquier entidad, incluso los investigadores. Entonces, el archivo, la dirección del archivo en este momento argumenta que tienen que proteger los datos personales de esas personas que se encuentran, porque son muchos, y no puede dar entonces esa documentación. Y lo que ellos proponen, porque no se cumple, es que vos pedís, por ejemplo, documentación sobre Madre Plaza de Mayo de Rosario y te dan lo que ellos encuentran, fotocopiado y con tachas de los nombres. Te tachan el nombre de las personas para proteger los datos personales. En la realidad lo que sucede es que eso no pasa, no te dan ni siquiera esa copia, pero además de eso lo que nosotros insistimos es que nadie puede buscar por vos en un archivo, porque a lo mejor si esa persona que no está haciendo mi investigación no ve Madre de Plaza de Mayo en un documento, piensa que a mí ese documento no me sirve. Claro. Y la lógica del archivo mismo muchas veces te hace dar cuenta de cómo funcionan algunas cosas. Por eso lo que nosotros reclamamos es firmar un contrato de confidencialidad donde diga que no vamos a publicar ni difundir ningún dato personal, pero que queremos ver los archivos. ¿No existe un periodo de prescripción de que un documento de tal época? Debería, pero la ley esa no los pone. Entonces Entonces directamente como que resignan. Sí, de todas formas el Archivo General de la Nación, que debería ser la entidad madre que regule todos los archivos, sacó una especie de enmienda a esa ley diciendo que los archivos no se tienen que adecuar a esa ley. Pero bueno, la legislación en este país es bastante complicada y nunca se sabe
cuál es la autoridad más competente. Entonces, el archivo que quiere se ampara en esa enmienda del Archivo General de la Nación. Y el otro archivo que no quiere se ampara... Claro, es así. Es así. Y en el caso de los archivos policiales, bueno, claramente, si bien la policía es un órgano provincial, bueno, claramente son una fuerza que tiene su propia lógica y que no va a entregar su archivo por más que haya una orden del gobernador o del Papa que le diga entreguen su archivo. Eso es parte de la lógica de la fuerza. Cosa que en los últimos años el ejército tuvo una apertura, contradictoriamente, pero bueno, y abrió mucho su archivo. No sabemos si son todos, pero hay algunos que están accesibles. Nosotros, por ejemplo, consultamos para un proyecto en el Museo de la Memoria todos los archivos históricos del Segundo Cuerpo de Ejército, que todos los años hacía que no tiene mucha información de la represión, pero sí del funcionamiento de esa institución militar. Tiene todos los militares, los grados, la función que cumplían, las actividades que realizaban, por lo menos las públicas. Y toda esa documentación el ejército la... Son libros históricos, se llaman, y era un resumen del año que hacía el comando del Segundo Cuerpo. Claro. Y cada institución, la fábrica militar también lo tiene. Por supuesto que no dicen nada de la... no por supuesto, pero por lo menos lo que nos mandaron no dicen nada de la represión. Pero sí dice las autoridades, las personas responsables, y así de varias instituciones militares. El archivo abrió esos archivos, por lo menos hasta ahora. Ahora no sabemos si se va a mantener esa política de apertura. Pero bueno, en cada caso depende de alguien diferente. En el caso de la iglesia depende de la iglesia. Pero bueno, la iglesia creemos también que tiene muchos archivos que no nos está mostrando, no está abriendo, pero creemos que tiene muchos archivos. Bueno, no hay más preguntas. Bueno, muchas gracias. Le agradecemos desde ya a Marianela y bueno, a ustedes. Me olvidé mencionar a los medios de comunicación al principio, así que también agradecerles por la presencia. Y bueno, después le vamos a traer una copia del decreto municipal. Y ahora, en nombre de toda la comisión, el presidente Oscar Bertolín va a hacer